Bueno, muy bueno. Bueno, entonces la clase pasada vimos cómo calcular algunos máximos y algunos mínimos de algunas funciones. El día de hoy, perdón, vimos cómo calcular los puntos que íbamos a llamar o que llamamos en ese entonces puntos críticos, y ahora lo que se desea hacer el día de hoy es justamente utilizar esos puntos críticos para calcular el máximo o el mínimo de una función. Entonces realmente esto se llama el criterio de la segunda derivada. Entonces el criterio de la segunda derivada simplemente me va a indicar, en pocas palabras, la manera correcta que voy a tener para calcular un máximo o un mínimo. Entonces voy a colocarlo acá. Entonces, criterio de la segunda derivada. ¿Listo? Entonces, en criterio de la segunda derivada lo que voy a hacer simplemente es definir dos pasos o definir dos propiedades que me van a decir si efectivamente voy a tener un máximo o un mínimo. Entonces simplemente voy a decir lo siguiente. Cuando usted haga la segunda derivada de su función, entonces la segunda derivada, si la primera derivada la notábamos simplemente como f', entonces la segunda derivada simplemente va a estar dada por esta notación. Entonces cuando usted tenga la segunda derivada de su punto crítico, entonces usted puede tener dos opciones, que sea mayor que 0, ¿listo? O puede tener su derivada segunda, evaluarla en su punto crítico y mirar si es menor que 0. ¿Listo? Entonces, dado el caso de que la función al ser evaluada sea mayor que 0, en ese caso vamos a decir que lo que tenemos es un mínimo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener un mínimo. Y en otro caso tendremos un máximo. ¿Listo? Puede haber un caso en donde la doble derivada sea igual a 0. ¿Listo? Entonces el punto crítico al evaluarla en la función nos puede llegar a dar 0. Entonces en este caso no tenemos ni máximo ni mínimo. Se conoce como un punto de indiferencia, pero la vamos a llamar simplemente que no hay ni máximo ni máximo ni mínimo. ¿Listo? Entonces vamos a ver esto en un ejemplo muy concreto, un ejemplo totalmente concreto para el día de hoy. Entonces supongamos en primera instancia que tenemos una función que vamos a llamar y igual a x a la 3 menos x a la 4. ¿Listo? Supongamos que tengo esa función. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular su derivada. Entonces voy a derivar x a la 3. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2 menos la derivada de x a la 4, que es 4x a la 3. Entonces cuando nosotros logremos hacer esa derivada, simplemente vamos a igualar a 0 para hallar los puntos críticos. Entonces usted tiene una ecuación que dice que es 3x al cuadrado menos 4x a la 3. Usted tiene su ecuación 3x al cuadrado menos 4x a la 3 igual a 0. Note que en esta expresión usted tiene un factor común y ese factor común es una sola x al cuadrado, ¿sí? Entonces esto nos va a dar 3 menos 4x igual a 0. Justamente esos valores o esa factorización que se hace mediante el factor común nos va a permitir a nosotros simplemente evaluar
o mejor aún, conocer esos puntos críticos, ¿listo? Y para conocer esos puntos críticos, simplemente voy a encontrar los valores de x tal que se cumpla esta condición de que esto es igual a 0, listo. Usted tiene un término multiplicado por otro término. Lo único que usted debe hacer es mirar cuando este término multiplicado por otro término es 0. Entonces, mire, si x es igual a 0, 0 por esto le va a dar 0. Entonces, un punto crítico va a ser punto crítico igual a 0. Y por otro lado, pues si todo esto es igual a 0, pues justamente esto multiplicado por x al cuadrado va a ser 0. ¿Y eso qué significa? Que usted lo que va a tener es 3 menos 4x igual a 0. Cuando usted despeje, aquí vamos a tener que el punto crítico, x crítico, va a ser simplemente igual a 3 cuartos. ¿Listo? Entonces ya tengo mis dos puntos críticos. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Entonces, como tengo el criterio de la segunda derivada, lo que me dice, mire, usted tiene que coger su función, que ya la derivó una vez, ahora derívela otra vez. Entonces, ¿a quién tengo que derivar? Entonces, si ya tengo la derivada de y', que me dio 3x al cuadrado, menos 4x a la 3, entonces tengo que hacer la segunda derivada. Hacer la segunda derivada, pues es derivar este término. Entonces, ¿cuánto es la derivada de 3x al cuadrado? La derivada de 3x al cuadrado ya sabemos que bajamos el 2, multiplicamos por el 3, nos va a dar 6x, menos 4 por 3, nos va a dar 12x al cuadrado. ¿Listo? Y entonces esta va a ser la segunda derivada. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí el criterio para saber si tengo un máximo o un mínimo? El criterio me dice, mire, usted coja los puntos críticos que usted haya calculado, ¿sí? Y simplemente reemplácelos. ¿Cuál fue nuestro primer punto crítico? Entonces, x igual a 0, entonces lo voy a reemplazar. Entonces, con el punto crítico x igual a 0, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener en mi segunda derivada lo siguiente. Entonces, voy a tener 6 por 0 menos 12 por 0. ¿Listo? Entonces, en este caso, todo nos va a dar 0. Significa que la segunda derivada, evaluada en el punto crítico x igual a 0, nos dio 0. ¿Qué pasa si la doble derivada evaluada en ese punto crítico nos da 0? Que no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Significa que este punto no me va a generar ni un máximo ni un mínimo, ¿listo? Entonces, ni un máximo, pero tampoco me genera ningún mínimo. Pero me hace falta otro punto crítico, que es 3 cuartos. Entonces, me voy a la segunda derivada, que me dio 6x menos 12x al cuadrado, y voy a reemplazar simplemente la x por el respectivo valor que tenga. ¿Listo? En este caso, pues el punto crítico, que es el segundo punto crítico que voy a utilizar, pues va a ser este de 3 cuartos. Entonces, ¿qué significa eso? Que en mi segunda derivada, ¿qué es esto? Porque esto es la segunda derivada, si se dio cuenta. Sí, mírela acá. 6x menos 2x al cuadrado. Pues voy a reemplazar, ¿sí? Cuando el punto crítico ahora es igual a 3 cuartos. Sí, mírelo. Entonces, 3 cuartos. Te va a reemplazarlo acá con 3 cuartos. ¿Qué voy a tener? Pues simplemente tendré que reemplazar. Aquí tendré 6 multiplicado por 3 cuartos menos 12 multiplicado por 3 cuartos al cuadrado. Entonces, cuando usted haga su respectiva operación,
pues usted tiene que multiplicar 6 por 3, entonces 6 por 3 le da 18 y 18 cuartos, ¿sí? Cuando usted lo simplifique, pues 18 cuartos le va a dar 9 medios, es decir, que esto le da acá 9 medios, ¿listo? Usted lo puede hacer con la calculadora, ¿listo? Y aquí va a tener 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16, ¿listo? Entonces me va a quedar, esto de acá se va a convertir en 9 dieciseisavos, lo que está en el paréntesis. Usted multiplica eso por 9 dieciseisavos y eso le va a dar 27 cuartos. O sea, simplemente estoy ya haciendo una operación ahí de fracciones. Entonces usted hace ahora 9 medios menos 27 cuartos, ¿sí? Y eso le va a dar menos 9 cuartos. Entonces acá me da menos 9 ¿qué? Cuartos. Entonces, menos 9 cuartos es menor que 0, es decir, que esto es un número negativo. Y entonces sé que si esto me da negativo, lo que voy a tener en la función, si es menor que 0, entonces voy a tener un máximo. ¿Listo? Entonces aquí voy a tener un máximo. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado ese máximo? Entonces, el máximo va a estar ubicado para el punto crítico igual a x 3 cuartos. Es decir, que yo espero que mi gráfica, de alguna manera, cuando se genere una gráfica, no sé cómo sea, pero tenga, por ejemplo, un máximo aquí en 3 cuartos. ¿Listo? Entonces ahí yo puedo tener un máximo. Y esta es mi función x, y respecto a x. Esta es mi función f de x, que pues en este caso es la que nosotros llamamos 6x menos 2x al cuadrado. Sin embargo, nosotros podemos graficarla. Ya les voy a compartir otra vez pantalla. Entonces, cuando ustedes quieran generar esa gráfica, ¿sí? Entonces pueden utilizar, por ejemplo, la herramienta que les comenté en la clase anterior para poder calcular rápidamente esas gráficas. Entonces, permítanme aquí comparto. Entonces, listo. Entonces entramos ahí, simplemente voy a colocar mi gráfica, entonces, mi función, entonces ya sé que es esta, x a la 3 menos x a la 4, y le voy a dar igual a ver qué sucede. Entonces, esta es la gráfica de la función, entonces dése cuenta que en este punto voy a tener un máximo, y ese punto máximo precisamente corresponde a lo que nosotros dijimos que era 3 cuartos, ¿listo? Entonces en 3 cuartos vamos a tener un máximo. Note que en el punto crítico x igual a 0, que es este punto de acá, ese punto no nos genera ni un máximo ni un mínimo, simplemente es un punto de indiferencia, pero son puntos que si uno estuviera interesado pudieran darse cuenta si efectivamente está cambiando la curvatura, y eso es otro problema, que es la inflexión de la curva, o generalmente se conoce también como el problema de la curvatura. Entonces uno también trabaja con el problema de la segunda y la tercera derivada. Es decir, que cada uno de esos criterios nos va dando algún tipo de información muy detallada de lo que nosotros pudiésemos llegar a tener. ¿Listo? Entonces esa va a ser la gráfica, ¿sí? Entonces, esa simplemente va a ser la gráfica. Note que aquí nos aparece justamente cuánto es el máximo global, ¿listo? Y justamente es en x igual a 3 cuartos. Sin embargo, este programa no muestra el análisis correspondiente, por ejemplo, a qué pasa con x igual a 0, que efectivamente no nos determina que es un máximo o un mínimo, y pues esto no nos está diciendo cuáles son los puntos críticos. ¿Listo? Sí, vamos a ver después que posiblemente nos va a ser útil también mirar algunas integrales, que pues es el tema que se viene ya, creo que en la próxima o en 2 semanas, y es precisamente el problema de integración, y donde sí
de una vez les aviso, les voy a compartir algunos videos de las técnicas de integración, dado que en estos casos justamente resolver integrales se puede volver muy extensivo y de pronto no me alcance el tiempo suficiente para poder realizar esos problemas. Entonces, para la parte de integrales, lo que yo voy a hacer, de una vez les comento, es compartirles unos buenos videos para que ustedes los vean y en la sesión de la clase ustedes me van a hacer preguntas concretas para integrales muy puntuales para poder utilizar los métodos de integración. ¿Listo? Porque pues derivar simplemente es 1, 2, 3 renglones. Si es una derivada muy tremenda pueden ser unos 5 renglones, pero hay integrales que uno efectivamente se puede gastar 1, 2 páginas realizándola. Yo recuerdo que había integrales que cuando estaba en la universidad me gastaba hasta 4 páginas dándole a un solo problema integral, pero aquí vamos a hacer integrales que no superen más de media página o en su efecto más de una página. Entonces, sí va a ser como el mecanismo que voy a utilizar, enviarles videos previos para que ustedes revisen ese tema y justamente estas clases aprovecharlas para simplemente realizar las preguntas respectivas al tema. ¿Listo? Bueno, pero eso será para sesiones posteriores. El día de hoy nos interesa el problema de máximos y mínimos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo otra situación diferente? Entonces, otra situación diferente es, por ejemplo, que yo pueda llegar a tener una función distinta y esa función distinta me puede generar, por ejemplo, o llegar a reconocer si efectivamente tengo un máximo o puedo llegar a tener un mínimo. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo pudiera dejar, por ejemplo, una gráfica de la forma 1 sobre x al cuadrado más 1, y esa gráfica simplemente van a ser funciones hiperbólicas con alguna asíntota, pero que tienen un comportamiento y generalmente tenemos un máximo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo calcular el máximo de esta función. ¿Sí? Entonces generalmente ya tengo un máximo o posiblemente pueda tener un mínimo. Vamos a trabajarlo con un mínimo. ¿Sí? Entonces ahí ya les generé un mínimo. ¿Listo? Entonces cuando uno conoce muy bien las funciones, uno sabe qué signos cambiar rápidamente, justamente para generar máximos, mínimos y para poder entender el comportamiento de estas funciones. Esta función lo que sí va a presentar es una asíntota, y esa asíntota la va a presentar justamente en el eje horizontal, porque pues de alguna manera en el eje vertical no va a tener inconvenientes. ¿Listo? Entonces si yo tengo esa función, simplemente voy a darme cuenta de que efectivamente yo tendré una función tal que dijimos que ahora va a ser esta de aquí. Entonces esa función, permítame, va a ser igual. Entonces va a ser igual a y menos 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿listo? Entonces cuando tengo esa función, entonces yo tengo que hacer dos derivadas. Entonces, primera derivada, y', debo derivarla. Esta es la derivada de una división y pues ya hemos practicado bastantes derivadas y justamente también hemos utilizado muchas reglas de la división y de la multiplicación para las derivadas. Simplemente yo aquí la voy a utilizar de una vez, entonces voy a poner ese menos y voy a utilizar aquí la regla de la división, y la regla de la división me dice derivada del numerador, que va a ser 0, y bueno, menos la derivada del denominador va a ser simplemente 2x, ¿listo? Y aquí voy a colocar x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto lo debo igualar a 0, ¿listo? Entonces, ¿cómo trabajo este despeje? Entonces, primero, ya sé que esto va a ser igual a 0, sé que este menos por este menos me va a dar más, entonces puedo eliminar las llaves, ¿listo? Y justamente tengo 2x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Este término en el denominador jamás
jamás va a poder ser 0, porque tengo un término que está elevado al cuadrado y es x al cuadrado. Y ese término me dice que todos los números van a ser positivos, entonces ese término no lo necesito. Entonces, de alguna manera, si yo cogiera este término, ¿sí? Entonces, si cogiera, por ejemplo, este término de acá y lo pasara, perdón, si cogiera este término y lo pasara a multiplicar, ¿sí? Entonces lo puedo pasar a multiplicar. Entonces, este término lo puedo pasar a multiplicar, ¿sí? No me deja, voy a hacer lo siguiente. Lo paso a multiplicar. Entonces, cuando lo paso a multiplicar, pues 0 por esto me va a dar otra vez 0. Entonces, simplemente me queda 0. Entonces, me queda 2 por x igual a 0. Pero pues esto se está multiplicando, lo paso a ir, me queda que x es igual a 0. Significa que, de acuerdo a la primera derivada, el único punto crítico que yo puedo llegar a conocer es que x crítico sea igual a 0. ¿Listo? Sin embargo, pues la primera derivada me dio lo siguiente, ¿no? Nos dio y' igual, había dado 2x sobre x al cuadrado más 1, y esto elevado al cuadrado, ¿listo? Y ahora, ¿quién tengo que hacer? Tengo que hacer la segunda derivada, entonces hago la segunda derivada. Entonces la segunda derivada es la derivada de 2x, la derivada de 2x es 2, por este término sin derivar, que es x al cuadrado más 1 al cuadrado menos la derivada del denominador, pero la derivada del denominador simplemente es una regla de la cadena, ¿sí? Entonces simplemente va a ser 2 veces x al cuadrado más 1 por este término sin derivar, que sería 2x. Entonces aquí me va a aparecer un 2x, entonces 2x dividido x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, pero como este ya está al cuadrado, queda a la 4. Entonces ya tengo la segunda derivada. Entonces ya se puso un poquito más fea, pero pues simplemente utilicé la regla de la división. ¿Listo? Recuerden que aquí estoy derivando un poco más rápido, pero pues simplemente cuando nosotros vimos justamente las reglas de la división, de la multiplicación, lo hice de una manera muy calmada para que ustedes pudieran, por favor, haber identificado simplemente ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Coger este punto, que es mi punto crítico, igual a 0, y reemplazar todas las x por ¿quién? Por 0. Entonces, de esta derivada, esto lo vuelvo 0, esto lo vuelvo 0, esto lo vuelvo 0, y esto lo vuelvo 0. Entonces aquí, tengo que hacer las cuentas. 2 por 0 me da 0, y 0 por este paréntesis, todo este término vale 0. Aquí, 0 más 1, 1. Y 1 al cuadrado, 1. Y 1 por 2, 2. Es decir, que este término vale 2. 0 más 1, 1. Y 1 a la 4 da 1. Es decir, que me dio 2 sobre 1, lo que me dio definitivamente 2. Y 2 es un número mayor que 0. ¿Listo? Entonces, justamente cuando tengo un número mayor que 0, ¿sí? Entonces, cuando tengo un número mayor que 0 en la segunda derivada, cuando reemplacé mi punto crítico, pues justamente voy a tener un mínimo. Entonces, este punto crítico, para el segundo ejemplo, este punto de acá, me va a generar un mínimo. Un mínimo. ¿Listo? Entonces, el punto crítico igual a 0 me va a generar un mínimo, y ese es el criterio de la segunda derivada. Entonces, tal como les mostré a ustedes acá, ahorita en la gráfica, en la pantalla, justamente tengo un mínimo. Cuando x vale ¿cuánto? 0, mire. ¿Listo? Entonces aquí uno puede revisar
justamente lo que les acabo de decir y simplemente darse uno cuenta que efectivamente en ese punto tengo el punto mínimo, ¿sí? Y entonces me dice que tengo un mínimo global y justamente ocurre cuando x es igual a 0. ¿Listo? Entonces, pues esta va a ser de alguna manera una herramienta muy útil de alguna manera para poder construir y encontrar justamente los valores máximos o mínimos que pudiera llegar a tener una función. Ahora una función puede tener máximos o mínimos, ¿sí? Eso depende pues justamente de alguna manera de los diferentes valores que pudiésemos llegar a tener, ¿sí? Entonces uno puede tener máximos, puede tener mínimos, o como se dieron cuenta, cuando es igual a 0, pues uno no puede tener, pues en pocas palabras, absolutamente nada. ¿Listo? Entonces como para tener eso en cuenta, ¿sí? Entonces para que lo tengan por favor muy presente, muy presente, que efectivamente pues hay casos en donde por más que uno quiera uno no puede tener ni siquiera o un máximo o un mínimo, entonces pues va a ser importante este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, a continuación les voy a poner un otro ejemplo. O bueno, no el ejemplo, sino ya como dice esos dos ejemplos, les voy a poner pues el problema de lo que hemos visto durante esta semana, ¿sí? Y entonces simplemente voy a ponerles el ejercicio y sobre ese ejercicio pues les voy a hacer las preguntas para esta semana, ¿sí? Entonces, por favor, tenerlo presente. ¿Mm? Entonces, listo, ya les comparto aquí. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Entonces yo tengo mi función original, que voy a llamar, perdón, voy a utilizar otro color por si algo. Entonces tengo y es igual a x a la 3 sobre 3. Entonces permítame, borro bien, hago bien este 3. Sobre 3 menos 25x. Entonces, este va a ser el problema, ¿listo? Entonces, permítame, aquí voy a sacar pues justamente los otros problemas. Entonces, listo. El problema número 1, entonces, lo voy a colocar en color azulito. Entonces, puedo poner acá entonces, problema 1. Entonces, es cierto que la derivada de la función de rojo es la siguiente. Entonces, la derivada de la función roja es la siguiente. Espere. Y aquí va en rojo, ¿no? Perdón. Entonces va a decir que la derivada de esta función simplemente va a ser x al cuadrado por 3 menos 25. ¿Listo? Entonces usted me va a decir si efectivamente la derivada de esta función es 3x al cuadrado, esto es un 3,
x al cuadrado menos 25. Entonces es cierto que la derivada de la función en rojo es 3x al cuadrado menos 25. Listo. Problema número 2. Entonces, problema número 2. Voy a poner aquí. Entonces, problema 2. Entonces, es cierto que los valores críticos son x igual a 5 y x igual a menos 5. Entonces, ese va a ser el problema número 2. Entonces, es cierto que los valores críticos de la primera derivada de la función en rojo son x igual a 5 y x igual a menos 5, es decir, lo que hicimos el día lunes. Y justamente la pregunta es si efectivamente x igual a 5 y x igual a menos 5 son los puntos críticos de la función. ¿Listo? Y el problema número 3, ¿sí? Del problema 3, entonces acá, colocar problema 3 es el siguiente. Entonces, es cierto que la función tiene dos máximos. Entonces, para que ustedes, por favor, entonces es cierto que la función tiene dos máximos y ningún mínimo. Entonces, por favor, entonces aquí, listo. Entonces, problema 1, la derivada de la función en rojo es esta. Problema 2, es cierto que los valores críticos del problema de maximización son efectivamente x igual a 5 y x igual a menos 5. El problema 3, es cierto que la función tiene dos máximos y que no tiene ningún mínimo. ¿Listo? Y que no posee ningún, no sé por qué se borró, ningún mínimo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan por favor en cuenta ahí, presente. Entonces, problema 3, es cierto que la función tiene dos máximos y que no posee ningún mínimo. ¿Listo? Entonces, voy a subir lo antes posible pues este recurso de una vez, este video, para que tengan de una vez su video de la clase de hoy. Entonces, permítanme un segundo.